Bueno, primero que todo, pues, nuevamente buenas noches. Mi nombre es Carlos Villegas. Ustedes de alguna manera ya lo debieron haber visualizado en el curso como tal. Voy a ser su otro compañero más, un compañero guía en este curso de formulación y evaluación de proyectos. Eh, Eso como primero. Segundo, mm, digamos que me gusta más que me llamen por el nombre, me digan Carlos, o que me digan profe. En el acta de nacimiento dice Carlos Villegas, no profe Villegas. Entonces me llaman por el nombre, por favor. Sé que están acostumbrados a llamarnos con ese apodo, por llevarlo de alguna manera como profe, ¿cierto? Entonces, para que por favor lo consideren en caso de que vayan a hacer alguna pregunta, tengan alguna inquietud y necesitemos resolverla. Tercero, este encuentro específicamente es para resolver dudas sobre las entregas que tenemos pendientes para el 1 de mayo. Y en ese orden de ideas, yo espero que los presentes ya hayan visto los videos, hayan leído las actividades y demás para poder resolver las dudas respectivas. La idea de estos encuentros, que van a ser básicamente tres, entonces los utilicemos no para dar clases, sino para resolver las dudas. Cuarto, vamos a entrar en materia, digamos, de una vez bajo las condiciones específicamente del curso. La idea es que trabajemos en grupo, y cuando hablamos de trabajar en grupo es máximo 5 personas por trabajo. Eh, Esta, digamos, metodología tiene un propósito: incentivar el trabajo en equipo. Pero los que quieran trabajar de manera individual no tienen ningún problema, lo pueden hacer. Especialmente para aquellos que van a trabajar en grupos, si alguna de las personas no está dando la talla, realmente no está dando cumplimiento con las expectativas del grupo, ni siquiera es con las expectativas mías, sino con las expectativas de sus compañeros, entonces ustedes tendrán la potestad de prescindir de los servicios de esa persona. Y esa persona que quede por fuera de ese grupo, pues deberá iniciar un proceso desde cero, deberá generar un nuevo documento, un nuevo proyecto, y deberá, de cierta manera, estar al día al momento en que llevemos el desarrollo del curso. Digamos que esa es, digamos, la regla más propia del curso, por no decir la regla más rígida del proceso. Pues, al fin y al cuentas no es rígida, eso es una decisión que ustedes toman frente a sus compañeros y frente al curso, obviamente. Yo pensaría que, de acuerdo a lo que he dicho frente a este tema, ustedes estarían de acuerdo bajo estas condiciones. Lo otro que también quería manifestarles es el tema de las entregas. La entrega está establecida para el 1 de mayo. La segunda entrega también tiene aproximadamente 3 semanas de desarrollo. Y la última entrega, que se hace básicamente en 2 semanas, ahí se entrega el proyecto final ya formulado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Uy, venga, que por aquí tengo a uno allá. Listo. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que tenemos, digamos, unas semanas demasiado amplias para desarrollar cada actividad. Y se van a dar cuenta
¿por qué de las 3 semanas y al final solamente 2? Resulta ser que formular proyectos no se hace si no se tiene experiencia en el tema. Eso no se podrá hacer muy prontamente. De por sí el volumen de información que se maneja en este curso de cierta manera es bastante alto y se van a dar cuenta cuando lleguemos, o por lo menos creo que ya se dieron cuenta, si han leído la actividad, la primera entrega parcial, si la han leído, creo que ya se dieron cuenta de toda la envergadura de la información que necesitamos plasmar en un documento de acuerdo a una problemática. Entonces, en ese orden de ideas, pues los que entreguen el 1 de mayo, pues chévere. Esa es la fecha que tenemos establecida, que pienso yo desde la dinámica del curso, que es el tiempo suficiente para poder entregar toda esta información. Aquellos que de alguna manera decidan, porque es una decisión de ustedes y no una decisión mía, decidan entregar esa primera entrega después del 1 de mayo, no tienen necesidad de consultarme. O sea, no hay necesidad de que me escriban un correo, ni que me contacten por Skype y me digan, Carlos, necesitamos 1 o 2 días más. No, no hay necesidad de hacer eso. Vuelvo e insisto, eso es una decisión de ustedes. El que lo quiera hacer, pues efectivamente lo hace y de pronto para yo estar enterado, pero normalmente la plataforma me informa a mí quién está entregando con atraso. Entonces, aquellos que entreguen con 1, 2 días, 3 días, una semana, no sé, lo que ustedes decidan tomarse para poder hacer la entrega, de acuerdo al tiempo y a la calidad de la información, pues entonces haré la valoración respectiva. Eso sí ya queda bajo mi criterio. De alguna manera en la actividad yo les coloqué algunas condiciones relacionadas con este tema, pero siempre es bueno mencionárselos para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más tengo que decirles frente a estos temas o avisos parroquiales? Yo creería que eso sería lo fundamental. Ya con respecto a las entregas, tenemos 2 actividades principales. La primera es la actividad diagnóstica. Algunos de ustedes deciden hacerla, no hacerla. Para quienes la hagan, pues muy chévere, porque yo simplemente tomo esta actividad como elementos de seguimiento al final. Yo observo, verifico quién hizo la actividad diagnóstica y quién hizo la actividad diagnóstica final. Y para mí son actividades de seguimiento que de cierta manera apoyan el ejercicio de alguna de las actividades principales del curso para mejorar valoraciones. Quien no lo haga, pues no pasa nada, absolutamente nada, pero el propósito fundamental de esa actividad es que ustedes verifiquen con la información que han adquirido durante su carrera profesional qué cursos son los que verdaderamente le aportan a la formulación y evaluación de proyectos y que de cierta manera hagan un mapa conceptual, no un mapa mental. Entonces, estamos hablando como su palabra lo indica, conceptos. ¿Qué cursos? ¿Será que matemáticas financieras le aporta a la formulación y evaluación de proyectos y de qué manera? ¿Será que el tema de costos y presupuestos apoya la formulación y evaluación de proyectos y de qué manera? No es que ustedes me coloquen a mí definiciones, la idea es obtener por lo menos unas opiniones personales de ustedes. Ya llevan de alguna manera algún avance en su carrera profesional y ya deben de tener criterios de opinión en función de una profundidad, digamos, de escritura y de pensamiento. Entonces, eso es lo que quiero en esa primera actividad. Esa actividad
lógicamente es individual, no es grupal, es quien decide hacerlo. Y la segunda actividad que tiene que ver ya propiamente con la formulación y la evaluación del proyecto. Entonces vamos a hacer unas claridades aquí antes de darles la palabra a ustedes para que me hagan las preguntas respectivas frente a las dudas que tengan. Básicamente, formulación y evaluación de proyectos maneja dos modalidades. Una metodología tradicional, que es una formulación de un proyecto para, digamos, en caso de que ustedes trabajen en una empresa y lo que a ustedes se les ocurrió fue sacar una nueva línea de negocio o un nuevo producto, un nuevo servicio, o no quieren, digamos, establecer o formular un proyecto bajo una línea de negocio o un nuevo producto de servicio, sino lo que quieren es de pronto experimentar si formulan un proyecto creando una nueva empresa, un nuevo negocio. Entonces, para aquellos que realmente quieren estos elementos, formular un proyecto bajo estos elementos, mi recomendación es que se vayan por la metodología tradicional, ¿cierto? Si no es ese el caso, sino que lo que quieren digamos por el contrario, trabajan en una alcaldía, trabajan en una fundación, en una asociación, en una cooperativa financiera, y lo que quieren es resolver una problemática específicamente de un área de esa compañía, entonces mi recomendación es que formulemos un proyecto bajo la metodología de marco lógico. Marco lógico tiene un propósito fundamental: formular proyectos cuya intención tengan un componente social y público, ¿cierto? Por lo general, marco lógico se utiliza en el medio, en la vida real, específicamente para entregar información a entidades públicas. Entonces, en ese sentido, indiferente de cualquiera de las metodologías, ambas manejan puntos en común, como cuáles, el tema de la problemática. La problemática en metodología tradicional para formular proyectos debe esbozar elementos como síntomas, causas y efectos. Entonces usted, como metodología o como dinámica para formular una problemática, usted debería de hacer un checklist o un listado de cuáles son los síntomas, las causas y los efectos que usted ha observado en lo que usted considera que va a resolver. Y esa lista de chequeo de por sí la podría confrontar con fuentes de información primaria y secundaria. ¿Qué son las fuentes de información primaria y secundaria? Las fuentes de información primaria es cuando yo le consulto a expertos, cuando le consulto a la población que directamente está siendo afectada por la posible problemática, lo coloco entre comillas. Entonces eso es lo que son fuentes primarias. Lo contrario es cuando ustedes hacen consultas de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias provienen de los buscadores de información como Google y otros buscadores o metabuscadores, en donde uno hace una preselección de la información para poder soportar lo que uno está tratando de resolver. Desde mi punto de vista, a mí por lo general, como yo soy investigador de la universidad, soy docente investigador, estoy ya acostumbrado a esa búsqueda de esa información, no en los metabuscadores, sino en bases de datos. ¿Cuáles bases de datos? Hay muchas. Está, por ejemplo, Scopus, está Web of Science, está Evesco, está Dialnet, está Redalic
Inclusive Google tiene su propia base de datos que se llama Google Académico, que su nombre oficial es Google Scholar. Entonces, las bases de datos lo que me van a arrojar de cierta manera también es un montón de información, pero muy clasificada y muy puntual de investigaciones que se han hecho en el mundo y que a lo mejor pueden tener relación con la problemática que ustedes puedan plantear en el proyecto. Por lo general, uno encuentra información en estas bases de datos en PDFs. Algunos bajo el código HTML, porque a lo mejor la información no es tan pública, pero lo importante es que cuando yo hago consultas de información bajo elementos de, valga la redundancia, información secundaria, hay que citar la fuente, y citar la fuente es citarla bajo normas APA. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted encontró información que valida lo que usted está escribiendo como problemática producto de una observación, o sea, si usted observa qué es lo que está pasando o ya tiene experiencia en la problemática que quiere esbozar en el proyecto, entonces usted quiere validar eso que usted está escribiendo con autores que de alguna manera han investigado también sobre el mismo tema. Entonces usted puede copiar y pegar de donde está consultando, tal como suena, copia y pega, pero cuando usted copia y pega, al final del párrafo usted debe citar el autor, el año y la página de donde está pegando esa información. Normalmente la norma APA dice que cuando se pegan al menos de 40 palabras, ese copia y pegue debe estar entre comillas y con un tamaño de letra entre 8 y 10, dependiendo pues del tipo de letra que se escoja. Pero cuando ese copia y pegue es más de 40 palabras, entonces se quitan las comillas, el interlineado debe ser de 1.5 y al final de párrafo, entre paréntesis, se coloca el apellido, la inicial, el año y la página. No es necesario colocar el link de internet o de la red de donde se está sacando. Eso se debe dejar específicamente para la bibliografía. Entonces, ¿qué pasa en formulación y evaluación de proyectos? Hay unas fases. Hay una fase de prefactibilidad, hay una fase de factibilidad. Cuando hablamos de prefactibilidad y factibilidad, específicamente estamos hablando de qué se puede hacer. Claro, todo lo que el ser humano de cierta manera piensa, inmediatamente se considera que se puede hacer. Pero en la fase de viabilidad, cuando se evalúan todos los aspectos, todas las consideraciones en esos elementos de prefactibilidad, entonces se pasa a la fase de viabilidad, donde se determinan elementos financieros, elementos de recursos, para ver si se cuenta con ellos. Y si se cuenta con ellos, entonces podemos decir, realmente sí se puede hacer, porque se cuenta con todos los recursos para poderlo gestionar. Resulta ser, compañeros, que ustedes conmigo van a estar 2 meses y medio. Y entonces en esas fases de prefactibilidad, factibilidad y viabilidad, vienen elementos, por ejemplo, como la fase de la preinversión y la inversión. Y por eso el curso se llama Formulación y Evaluación de Proyectos. Ustedes, para los que escojan la modalidad de metodología tradicional, a lo mejor llegamos a la fase de preinversión. Lo mismo pasaría con el tema de marco lógico. Solamente podríamos llegar hasta la fase de preinversión. Pero no llegaríamos hasta la fase de inversión porque la fase de inversión indica elementos de evaluación y ejecución.
O sea, de que en este curso solamente vamos a formular, no vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque no nos alcanza el tiempo. En 2 meses y medio no completamos todas las fases de lo que verdaderamente se considera como evaluar proyectos. Evaluar proyectos significa poner en ejecución todo lo diseñado, invertir la plática que se dice que se debe hacer por cada una de las actividades que se diseñaron en la formulación. Y yo considero pues que en los tiempos en los que estamos en estos momentos, pues ni hay plata, ni tenemos inversionistas para que de cierta manera evalúen nuestro proyecto y lleguen e inviertan en él. Entonces, en ese sentido, solamente vamos a formular. ¿Eso qué quiere decir? En la fase de formulación es un poco compleja, pero ustedes al final del curso tendrán una herramienta o tendrán un proyecto que de cierta manera les puede, si ustedes se enamoran de ese proyecto, les puede servir en los próximos cursos o especialmente en el semestre de trabajo de grado, como su nombre lo indica. Este proyecto que ustedes formulan aquí les puede servir como trabajo de grado. ¿Por qué? Porque de cierta manera formulan el proyecto y lo único que tendrían que hacer es formular el anteproyecto. Un anteproyecto por lo general tiene elementos como el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, un alcance de la investigación, podría tener un marco referencial con su marco contextual y su marco teórico, un diseño metodológico. Después del diseño metodológico viene todo el tema de recursos y cronograma, y a eso le llamaríamos anteproyecto. Y debajo de eso vendría todo lo que ustedes desarrollen en este curso. Si juntamos eso que les acabo de decir, más lo que ustedes desarrollan en este curso, fácilmente a ustedes les pueden aprobar eso como un proyecto de grado, dependiendo de la modalidad o las modalidades de trabajo de grado que tengan en sus respectivas facultades. Pues lo menciono porque aquí tengo, por lo que pude ver en las presentaciones personales, creo que tengo estudiantes acá de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el tema de software, ¿cierto? Y también tengo de la Facultad de Administración. Entonces, por eso se los estoy mencionando, compañeros. Esto para que ustedes tengan una mirada mucho más profunda hacia futuro de qué pueden hacer con esta información, que no solamente se quede en el desarrollo de este curso y ya, y que cumplamos con el requisito de poder pasar el curso con Carlos Villegas, y entonces yo ya qué hago con ese material, ya saben qué hacer con ese material, ya es una decisión de ustedes. Si no lo quieren presentar entonces como trabajo de grado, pues entonces ya formularán otra propuesta bajo una nueva problemática o simplemente harán práctica empresarial, que es la otra opción dentro de las modalidades de trabajo de grado. Entonces, chicos, para la metodología tradicional, regresando a lo que veníamos diciendo, debemos entregar todo lo que es el planteamiento del problema y debemos de entregar todo el tema del plan de mercados. Una vez se tiene el planteamiento del problema, ya anteriormente les había mencionado que se hacía un checklist y ese checklist, ustedes cogen esa lista y empiezan a redactar párrafos coherentes utilizando conectores de escritura para tener una problemática donde se esboce los síntomas, las causas, los efectos, ¿cierto? Ese debería de ser el orden. Que en esa redacción, si la hacen de una página, se vea precisamente cuáles son los síntomas, las causas y los efectos. Por eso les compartí material complementario
y videos para que ustedes de cierta manera miren cómo realmente se hace un planteamiento del problema. Una vez se tenga el planteamiento del problema, entonces se pasa a la solución en la metodología tradicional. ¿Cuál va a ser la solución para esa problemática que están esbozando? Normalmente la solución termina en un producto, termina específicamente en una nueva línea de negocio o puede terminar de alguna manera en crear un nuevo negocio con 2, 3, 4 productos, pero eso lo definen ustedes. Cuando se tiene esa solución, entonces ahí sí se pasa a formular el plan de mercadeo. El plan de mercadeo no es más que los que ya vieron ya temas de mercadeo, aplicar algo que se llama la mezcla del mercadeo o el marketing mix. Les estoy pidiendo solamente ahí el desarrollo de 4 estrategias: precio, plaza, producto y promoción. Cada punto en el formato tiene sus especificaciones de manera individual por cada una de las estrategias. Cada punto se debe, en cada punto se deben establecer los costos y al final se debe definir cuánto cuesta la estrategia de producto, la estrategia de precio, la estrategia de promoción y la estrategia de plaza. Eso en caso de productos. Si fuera un servicio, tendríamos que hablar de estrategias de procedimiento, de estrategias de personas, de estrategias de cliente y de estrategia de procesos. Si es que lo que pretenden es, si lo que pretenden no es un bien material, o sea, un producto tangible, sino un servicio, que es en el caso de la intangibilidad. Eso para el tema de los que elijan metodología tradicional. Hasta ahí llegaría la entrega el próximo 1 de mayo. Para los que eligen marco lógico, como les dije al comienzo, también esboza una problemática. La problemática inicialmente debe ser redactada. En esa problemática deben establecer quiénes son los involucrados. A lo mejor hacen un pequeño esquema de quiénes son los que están directamente relacionados, directamente como indirectamente. Ahí es donde empiezan las diferencias entre metodología tradicional y metodología de marco lógico. Una vez se tiene el análisis de involucrados, entonces se pasa a algo que se llama el árbol del problema. Y ojo con lo que les voy a decir en este momento. El árbol del problema puede ser utilizado también para la metodología tradicional para tener una buena redacción. Pero en el caso del marco lógico, el árbol del problema tiene 2 niveles. En el centro está la problemática central. En la parte inferior se deben esbozar las causas y en la parte superior se deben esbozar los efectos. Pero una de las mayores recomendaciones que yo he estado haciendo desde que estoy acá como docente de tiempo completo en la Católica es la siguiente. Si usted dentro de la redacción y esa redacción no concuerda con el árbol del problema, entonces podemos decir que hay incoherencia entre lo que se redacta y entre lo que se esquematiza. Por eso es importante esa lista de chequeo, porque usted en la lista de chequeo, con esa lista de chequeo, usted puede hacer el árbol del problema. Y teniendo el árbol del problema por ahí aparte, en unas hojitas aparte, entonces usted lo que hace con esa lista de chequeo y con ese árbol del problema, puede hacer una redacción muchísimo mejor. Es mi recomendación desde mi experiencia en función de la formulación de proyectos. Una vez se tiene el árbol, y obviamente, si van a hacer un esquema del análisis de involucrados, y más el esquema del árbol del problema, estos esquemas tienen que ir referenciados. ¿Qué quiere decir eso?
Se coloca el título, árbol del problema, y debajo del árbol se coloca la fuente. Fuente, dos puntos, elaboración propia. Eso significa que eso es propiedad de ustedes. Una vez se termina el árbol del problema, entonces se sigue con el tema del árbol de objetivos. Resulta ser que el árbol del problema es el insumo para hacer el árbol de objetivos. ¿Eso qué significa? Hombre, que todo lo negativo que está en el árbol del problema debe aparecer como positivo en el árbol de objetivos. Un ejemplo podría ser, digamos que una problemática es en este momentico la cantidad, el tema del COVID-19, pero una de las causas pudo haber sido, digamos, la poca información que se tiene de la pandemia, supongamos. Esa es una causa. ¿Cómo debe aparecer esa causa en el árbol de objetivos? Gestión de la información adecuada, de la manipulación o de la pandemia, ¿cierto? Entonces miren que pasamos de algo que está negativo pasa a positivo en el árbol de objetivos. Importantísimo que antes de hacer el árbol de objetivos, esos objetivos estén redactados con verbo en infinitivo y terminando con un propósito. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, diseñar los manuales más adecuados para poder gestionar toda la información que tiene que ver con el COVID-19 y todos los elementos necesarios en función de los elementos de protección. Eso es un objetivo. O sea, se está redactado con verbo en infinitivo al comienzo y termina con un propósito que a lo mejor puede ser alcanzable. Pero yo toda esa información no la puedo establecer en el árbol de objetivos. Por eso se resume con palabras cortas en el árbol de objetivos lo que se redactó en el objetivo de manera, digamos, más extensa. Una vez se tiene el árbol de objetivos, entonces ahí sí, el árbol de objetivos se convierte en las soluciones. Usted mira cada uno de los elementos del primer nivel y segundo nivel. Cuando hablo del primer nivel, estoy hablando de lo que hay debajo en la parte inferior del árbol de objetivos, y los de segundo nivel son los que están en la parte superior. Entonces, cada uno de esos objetivos se convierten en alternativas de solución. Usted vuelve y las redacta como posibles soluciones. Finalmente, cuando se tienen esas soluciones, no recuerdo muy bien si la primera entrega bajo metodología de marco lógico llega hasta ahí, porque no sé si tenemos que hacer la matriz de consecuencias. No, yo creo que llegamos hasta ahí, llegamos solamente hasta las soluciones. Ahora verifico en plataforma qué fue lo que les coloqué. Pero básicamente en estos 30 minuticos que llevo hablando, eso es lo que hay. Eso es lo que hay que hacer. De cierta manera casi que di clase. Entonces, en ese sentido, chicos, abro en estos momentos los micrófonos para aquellos que me quieran hacer preguntas frente a lo que ustedes consideren que tienen dudas. Preguntas. Buenas noches, Carlos. Jaime. ¿Qué más, Jaime? Muy bien. Después de yo haber visto los videos y leer parte de las guías y con esta introducción que usted hizo, mi trabajo, pues lo que pienso presentar en proyectos, lo va a realizar bajo la metodología de marco lógico, porque yo trabajo en una cooperativa multiactiva. La idea es, he visto una debilidad hace unos años sobre el tema de control interno, que no ha estado muy bien definida.
más que está como proceso, está como un rol de uno de los cargos allá bastante complicados. Entonces, ¿cómo va a ser la solución a esa, o la mejora a ese cargo? Creo que lo puedo orientar por el lado de marco lógico. Y pues eso es según lo que he observado en los videos, entonces me permite como llegar a esa conclusión. Sí, entonces, También ¿cuál es tu pregunta? la pregunta es, no, y otra cosa, otra introducción antes pues, de empezar con eso. Yo estoy trabajando solo en el momento, no tengo equipo, pero tengo avances en mi trabajo, por si se puede todavía y alguien quiere participar y me quiere acompañar, compartimos información, aportamos y trabajamos en equipo para que varias opiniones, varias visiones dan mejor resultado. Pero hasta ahora va a seguir trabajando solo y esto tengo avances. Las preguntas es, profe, según, perdón, Carlos, según lo que hay que presentar al 1 de mayo, Se le cortó a Jaime. Jaime. ¿aló? Sí, ¿qué hubo? Se te cortó. Sí, sí, no, yo apagué el micrófono por accidente. Ah, ya, contame. La cosa es que según el cronograma, pues para entregar el 1 de mayo son 6 puntos. Mm, Son 7, que son problemática, árbol del problema, análisis involucrado, solución a la problemática, la redacción de los objetivos, el árbol de objetivo y las alternativas de solución. Eso es lo que debemos entregar según lo que usted mandó en el documento. Eso es verdad, ¿cierto? sí, señor, aquí les estoy compartiendo pantalla y efectivamente estamos corroborando lo que les acabo de mencionar. Problemática, árbol de objetivos. Bueno, aquí hay un error, chicos, y ahí sí me disculpan. Es problemática, árbol de objetivos, árbol del problema, análisis de involucrados, redacción de los objetivos con verbo en infinitivo y su propósito, luego el árbol de objetivo y las alternativas de solución. Este de soluciones a la problemática no va, ¿cierto? Elimínenlo, por favor. Este de solución a la problemática es este mismo, alternativas de solución. Ah, Recuerden ya, que lo que les acabo de mencionar, los objetivos que aparecen en el árbol de objetivos se convierten en las alternativas de solución. Yo lo que necesito es que las redacten con elementos de coherencia. ¿Listo, Jaime? sí, esa era mi pregunta, que por ejemplo, cuando lo vi ahí dije, entonces, la solución de la problemática, seguro, me imagino que era la solución a la problemática planteada. Entonces yo me imaginé, la alternativa de solución debe ser como una especie de, de- de mapa conceptual sobre esa solución de la problemática, pero ya aclaró usted Listo. ese tema. Bueno, Ok, señor, gracias. listo. ¿Quién más tiene preguntas, compañeros? Buenas noches, Carlos y compañeros. Hola. Bueno, nosotros nos unimos, estamos conformados nuestro equipo de 5 y tenemos compañeros que están viendo también otra carrera profesional, que están como más afines de informática y todo este tema, pero decidimos centrarnos en una problemática que se presenta en una fundación social de una cooperativa que está ofreciendo, digámoslo así, algunos servicios para generar recursos. Es más por el manejo de clientes, ¿cierto? Porque el público que manejan es difícil, no tienen como centrada el canal de información de las gestiones comerciales que están haciendo, que es desde una área de turismo y de un almacén que tienen, digámoslo así, también para ventas virtuales. Nosotros, pues, buscando como la problemática, yo que conozco un poco más de la empresa y que estoy ahí, les conté cuál era la problemática y los compañeros también con el apoyo que dicen, una de las soluciones es como el desarrollo de un software o la compra de un software para un sistema de gestión comercial. Decidimos enfocarlo por el lado del marco lógico. Quería de pronto era saber que usted nos confirme si por ese lado nos queda mejor. Pues la verdad es un poco complicado por esa metodología. Claro que se puede hacer. Ahora, mi recomendación es, hagan un híbrido. Y cuando digo es hacer un híbrido, es una combinación entre la metodología tradicional y el marco lógico. Inicialmente ustedes deberían de entregar toda esta parte si escogieron el marco lógico, deberían de formular esta parte inicial
pero finalmente entregar un plan de mercadeo. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo de un software es un producto que va a ser valorado, que va a ser vendido, que se va a ofrecer. ¿Sí me hago entender? Más o menos. Es decir, nosotros lo vemos más es porque en ese plan de mercadeo, pues igual, de manera indirecta, esto involucra a los asociados o a los clientes a los cuales le están ofreciendo los diferentes planes turísticos o compra de productos. Pero es más la solución a una necesidad interna dentro de la misma fundación que es para el manejo de los clientes. No, entonces marco lógico está bien. Sí, Sí, bueno. sí, Gracias. con gusto. Carlos, buenas ¿Quién noches. más? Buenas noches. Joan. ¿Qué más, Giovanni? Bien, Carlos, pues realmente nosotros también tenemos, el equipo ya está conformado y estuvimos pues hace un momento debatiendo pues sobre los procesos y surgió la necesidad de que pues una de las compañeras trabaja en una empresa que en la situación actual que estamos viviendo por lo del COVID-19 no le han dado como la facilidad para poder trabajar en casa. Entonces quisiéramos como tratar esa metodología pues o ese tema puntual. Estábamos también tratando pues como de elegir por qué metodología trabajar y también llegamos como a la conclusión del marco lógico. Sí, Pero señor. quisiéramos de pronto como la asesoría suya como para que nos confirme ahí si lo podemos hacer por Sí, ese. sí, es mejor por ahí, es mejor por el lado de marco lógico, porque es más un tema de, según entiendo, teletrabajo, ¿cierto? Es correcto, Entonces, el teletrabajo es una metodología de trabajo que tiene un comportamiento más social que desde el punto de vista económico. Más Ajá, adelante correcto. se valoran todos los elementos económicos para la empresa, pero es por ese lado. ¿Listo? Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto, hombre. ¿Quién más? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Edison Piedeladita. ¿Qué más, Edison? Bien. Bien, gracias. Carlos, mira, pues nosotros también tenemos un equipo conformado de 5 personas. Vamos a trabajar sobre el mejoramiento de un software de la institución universitaria Pascual Bravo para esto de de todos los fraudes y todo esto informático, ¿cierto? Seguridad. Yo tengo una pregunta en el análisis de los involucrados. Yo estuve revisando y buscando pues en internet y me sale que se hace una tablita, que es como una tabla donde están los grupos, están los intereses, los problemas percibidos y los recursos. ¿Esa tabla se adecua a este marco lógico? Sí, total. El tema del análisis de involucrados, ahora como lo estaba mencionando, tiene relación con los que están indirecta y directamente relacionados. Un ejemplo puede ser que de pronto, por decir algo, en el caso tuyo, que es un tema de software, el software, supongamos que no está establecido dentro de la institución universitaria, que generalmente las tareas y las actividades se están haciendo de manera manual o que se está haciendo en Excel y que los directamente involucrados son los que manipulan la información. Pero esa información se la tienen que compartir a otros que son externos a la organización, llámese Sapiencia, Alcaldía de Medellín, lo que sea. Pero Sapiencia y la Alcaldía de Medellín de cierta manera no tienen el problema, quien tienen directamente el problema son los que manipulan la información. Pero como estos son los indirectos, Alcaldía de Medellín, Sapiencia o quien sea, al no tener, digamos, de cierta manera la información en los tiempos establecidos, depurada como debe de ser, leer de pronto bases de datos en Excel se vuelve a lo mejor engorroso si no se tienen los conocimientos suficientes en Excel
entonces también se vuelve un problema para ellos. Por eso lo hablo de indirecta o directamente. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Usted lo quiere, si lo quieres hacer en una tabla, válido, no hay ningún problema. Pero también puedes hacer un mapita mental de quiénes son los que están ahí involucrados. ¿Me hago entender? Sí, señor. Yo no, pues, lo estaba yo direccionando más sobre la misma universidad. Entonces tenía como involucrados el grupo de las TIC, pues todos los que manejan, todos los de las bases de datos y todos los de internet y los encargados de eso. También tenía pues como en el grupo a los directivos, que son pues las personas que aprueban que se haga ese mejoramiento, ¿cierto? El área financiera también la tenía ahí, que sería como las personas pues que desembolsarían el dinero, y esto repercutiría en la parte administrativa, pues porque en todas las áreas administrativas, porque ellos son los que pues manejan todo el sistema, en los estudiantes y en los docentes también. Pero lo estaba relacionando, era como todo dentro de la universidad. No había pensado en lo del municipio de Medellín, lo de Sapiencia, Sí, o claro, tienes que pensar en ellos porque son las partes interesadas, los terceros. ¿Cómo será que los terceros se favorecen o por el contrario no los favorecen? No, entonces no puedes tener en cuenta solamente los internos, hay que mirar hacia afuera también. Carlos, Carlos. Dame un segundito. Compañero, Señor. claro. Sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, listo. Muy bien. No, sí, es que justamente quería aportar algo a eso. Yo soy compañero ahí de Dyson, que estamos haciendo el mismo proyecto. Sí, el proyecto consiste no en software, es en realidad hardware, lo que haría es para, más que nada para la seguridad de ataques, de ciberataques que provengan de Internet hacia adentro de la institución. Por eso él lo miraba más del lado interno, que los que lo van a utilizar son los que van a trabajar dentro de la institución porque van a navegar por Internet y se van a sentir protegidos por ese dispositivo que va a proteger la red y los ataques también a servidores y a los activos de información que tiene el Pascual Bravo. Por eso él lo miraba más que del lado interno. Durley. No, Horacio. Horacio. Sí. Horacio, ¿estás en Colombia o estás en Argentina? Si vos me conoces a mí, vos trabajás en el Pascual. Ahí mismo reconocí tu voz. Claro. Y a Dyson también lo tenés que conocer. Sí, yo creo que sí. Cuando vi las presentaciones de ustedes, sí, exactamente. Bueno, muy bien. No, sí, de todo menos, es que este mundo es un papel, hermano. Sí, es un pañuelo. Es un papel, ¿sí o no? Sí. Bueno, muy bien, sí. Efectivamente, Carlos. yo trabajé en el Pascual por 5 o 6 años aproximadamente. Sí. Una institución que la llevo en mis afectos. Y no, súper chévere, muchachos, bienvenidos. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Carlos, tengo una preguntita ahí sobre el tema de involucrados, para aclarar, señor, para que me aclares. Sí. En el ejemplo de ellos, por ejemplo, valga la redundancia, en la parte de recursos, yo tengo entendido que son recursos que afectan al proyecto que se está realizando, que se está preparando. Pero esos recursos son como de qué clase, o sea, pérdidas que puede tener de recursos la organización o recursos que se necesitan para que funcione el proyecto, ¿cómo se orientan ahí o las dos cosas? Cuando hablamos de recursos, los recursos por lo generalmente están establecidos bajo los siguientes esquemas. Estamos hablando de recursos físicos, de recursos técnicos, y cuando hablamos de recursos técnicos, así como lo mencionan Horacio y el compañero Dyson, estamos hablando de elementos informáticos, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de recursos de conocimiento, y cuando hablamos de recursos de conocimiento tienen que ver con las personas, talento humano.
Y hablamos de recursos financieros, que en este caso son elementos de dinero. Entonces, allí es donde ustedes deben detectar dónde están esas falencias en función de esos recursos, si son en elementos físicos, de personas, técnicos o financieros. ¿Listo, Jaime? Muy claro. Muy bien. Carlos, yo ¿Preguntas? tengo una pregunta con respecto a la estructura del proyecto. No escuché. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Listo. Yo tengo una pregunta con el tema de las normas APA. ¿Lo único que debe ir en normas APA serían las citas o ya sería todo el proyecto en caso de utilizar citas? Bueno, en el proyecto, en todo el proyecto debe de ir normas APA en función de citas. No les estoy diciendo, no les estoy hablando de márgenes, párrafos justificados. Lo que me interesa es que toda aquella información que copien de estructuras de información secundaria sea citada. Ya en la bibliografía colocan todos los elementos fundamentales que debe contener una bibliografía. Entonces, mi recomendación ahí es que cada vez que extraigan información de una base de datos o de cualquier buscador, de cualquier libro o revista, vayan llenando la bibliografía aparte, porque por el momento yo no voy a pedir bibliografía, pero cuando entreguen el proyecto final, sí realmente van a necesitar esa bibliografía como debe ser. De por sí, chicos, acá en la plataforma, allá en formulación, les coloqué una guía, ¿cierto? De APA UCN y un videíto para que lo tengan ahí como guía de cómo se debe citar realmente. Y esto es fundamental porque es que la institución de cierta manera quiere respetar los derechos de autor y de una vez para que ustedes se vayan acostumbrando a eso en el momento de entregar ya al final un proyecto de grado. ¿Me hice entender, compañero? Sí, chévere. Muy bien, con gusto. ¿Más preguntas? Profe, hola, con Dime. Lillan Ruiz. Yo estoy con Horacio Deison y nosotros pues vamos a hacer el proyecto, la actualización como tal de la ciberseguridad en el Pascual Bravo. Pero ¿También entonces, trabajas en el Pascual? no, yo no Ah, trabajo bueno. en el Pascual, pero sí estudio informática, Mm. como Horacio. Ustedes, sí. Profe, pregunta, nosotros escogimos el marco lógico porque es una actualización como tal, ya está como tal, ellos tienen ciberseguridad, pero es una actualización que nosotros pues se vio la necesidad y la problemática, pero esa problemática nosotros no la investigamos porque Horacio, que trabaja allá, el que la ha visto, el que a medida que va consultando, investigando, pero dentro de la misma universidad. ¿Cómo haríamos nosotros para poner entonces, ando que nos estamos consultando en base de datos, la problemática? Como Claro, pues entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces hagamos el ejercicio. ¿Cuál es la problemática central? Denme una idea general, no me la expliquen muy extensamente, sino que denme una idea. ¿Cuál es el problema real? Bueno, el problema real es que a medida que va creciendo la universidad, se ve la necesidad de que se hagan filtros a nivel de la seguridad de la información, del Internet, cuando el Internet los Bueno, estudiantes... déjelo Esa hasta ahí. partecita, eso, sí. Déjelo hasta ahí, no me le mencione más nada. Sí, Es una posible solución a lo que usted me está preguntando, es que podemos ir, por ejemplo, a Google Académico, que es básicamente la base de datos de Google. Y entonces aquí podemos hablar seguridad de la información, ¿cierto? Seguridad de la información. ¿Cómo fue que me dijiste ahora? Ciberseguridad. Ah, bueno, ciberseguridad, Ciberseguridad.
seguridad de la información. ¿Y qué más fue lo que me dijiste? Ataques informáticos. Y entonces por acá, coma, ataques informáticos. ¿Listo? Muy bien. Sí. Aquí va, entonces mira, el ciberespionaje y ciberseguridad. Y otra cosa fundamental, que menos mal tú me haces esa pregunta, desde el 2016. Sí. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que información que ustedes encuentren del 2016 en adelante es como pan caliente, como salidita del horno. Información que sea, digamos, del año 2016 hacia atrás, estoy hablando 2015, 2014, ya no es considerada una información de actualidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, les puede servir este documento, riesgos de la ciberseguridad en las empresas. Entonces, voy allí. Aquí está el resumen, una de las posibles condiciones que ustedes pueden tener bajo estos métodos es que pueden leer el resumen y al leer el resumen se dan cuenta de qué es lo que dice el documento y si les sirve, pues entonces lo descargan en PDF, ¿cierto? Cuando descarguen el documento, miren, aquí yo lo puedo descargar o lo puedo leer en línea. Básicamente esto es del año 2017, me sirve la información. Y entonces, ¿qué toca hacer? Empezar a leer la información que aparece allí. Y si usted encontró un pedacito de la información, supongamos que usted encontró este pedazo, ¿cierto? Sí. Este parrafito. Y si esta información está alineado con lo que usted está escribiendo, porque Horacio, desde su experiencia, realmente redacta según lo que vio, y esta información corresponde a lo que él está observando, eso significa que estás validando con investigación de otro lo que ustedes están diciendo. Entonces, lo que les estoy diciendo es, copian y pegan esta información y aquí al final del párrafo colocan este tipo de referencia. Miren lo que hay aquí, hay un buen ejemplo. Son dos personas con un año y la página. De esa manera se debe referenciar. Si este párrafo es menor a 40 palabras, entonces entre comillas. Y eso significa que estás soportando lo que estás diciendo frente a lo que otros están diciendo. ¿Me hice entender o no? Sí, profe, ya quedó muy claro. Exacto. Y recuerden que si toda la información es muy pertinente frente a la problemática, entonces ya le quitamos la comilla y el interlineado entre línea y línea es de 1.5 y al final le colocamos la citación. ¿Estamos? Carlos, y si de pronto, qué pena interrumpir, y si de pronto la imagen que sigue ahí a continuación de ese párrafo también la queremos utilizar. Claro. En ese caso la referenciamos igual o tiene sí, algún trato se referencia igual, se coloca una figura y empieza a darles como una cronología, figura 1, figura 2, figura 3, se le coloca el nombre y se referencia con los autores, ni se les vaya a ocurrir referenciarme con el link. Recuerden que esto es para la bibliografía, no para el texto. ¿Estamos? Perfecto, sí. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? No. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a hacer una preguntita, pero adelantándome un poquito. Es que en el cronograma hay una actividad que dice actividad en inglés. No sé si nos puedes explicar a qué corresponde. Eso es para después, no para esta entrega, sino ya para la segunda entrega, que es, eso se los explicaré con el tiempo, pero la intención es
que parte de la segunda entrega de lo que ustedes hagan en español también me lo entreguen en inglés. Ok, gracias. Listo. ¿Nadie más? No. Bueno. Para terminar entonces el encuentro, compañeros, yo no sé si ustedes ya han tenido clase por esta aplicación que se llama Teams. ¿La han tenido? No. No. Clases no, pero No, profe, trabajo primera con vez. ella. Esta es como la primera vez que tienen clase por acá por Teams. Yo la Ah, conozco sí, sí, porque sí. la usan en el ITM. Ah, ya. Ok, Horacio. Y yo la conozco porque trabajo en la empresa con ella. Bueno, muy bien. Jóvenes, entonces, ¿por qué se los pregunto? Porque básicamente yo les voy a proporcionar por anuncios el link de la grabación de este encuentro. Pero en caso tal de que ustedes logren, no logren, sino que de cierta manera entren a la aplicación como tal, la grabación la van a encontrar precisamente acá, debajo. Miren, de por sí aquí se dice la grabación se ha iniciado. Cuando termine la grabación, cuando termine de cerrar el encuentro, pues automáticamente ella se gestiona y quedará guardada o embebida aquí en esta parte para que ustedes puedan buscar la grabación, porque no les voy a subir directamente la grabación por anuncio, sino que les voy a compartir un link que los va a llevar directamente a esta grabación por si quieren repetir todo lo que se dijo el día de hoy. Muy bien. Jóvenes, compañeros, señoritas, un placer poder compartir estos 2 meses y medio con ustedes. No está de más mencionarles que si requieren alguna consulta adicional, lo hagan por Skype, me adicionan, me hacen la invitación, Carlos Villegas 534. Puede que les conteste inmediatamente, puede que me les demore unos minuticos, pero por lo general trato de ser muy efectivo en las respuestas. También me pueden hacer las consultas por el correo interno y, como les digo, trataré de contestarles lo más rápido posible. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que si me demoro, y me demoro de cierta manera, digamos, entre los periodos considerables, en hacerles la realimentación y la valoración de sus entregas. ¿Por qué? Como les dije inicialmente, yo hago parte de la universidad como docente de tiempo completo para los cursos de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, si para ustedes es complicado montar toda la información, diseñarla, para mí es un poco también complejo leerla toda y hacerles las recomendaciones del caso. Pero fuera de eso, soy docente de seminario de investigación. O sea, a los estudiantes de ese curso les imparto cómo diseñar su anteproyecto para poderse graduar. Entonces me toca también leer toda esa información. Y fuera de eso, soy asesor de trabajo de grados. Entonces, me toca leer todos los trabajos de grado y hacerles la realimentación respectiva para que se puedan graduar. Y fuera de eso, soy el coordinador de semillero de investigación de la universidad. Entonces, en ese sentido, muchachos, ustedes saben, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, que funciono alrededor de los proyectos. Y gestionar proyectos y leerlos tiene su complicación. Entonces, entiéndanme que me voy a demorar un poquito en darles la realimentación y su valoración respectiva, pero a pesar de que me demoro, les va a dar el tiempo suficiente para hacer las correcciones del caso si las hay
y poder continuar con la siguiente entrega o la siguiente actividad después del 1 de mayo. No es más, me despido, Dios los bendiga, un gusto conocerles a través de la pantalla, a pesar de que no los pueda conocer personalmente. Conozco a Horacio porque de alguna manera trabajé con él en el Pascual Bravo, pues no éramos compañeros de trabajo, pero sí nos veíamos por ahí de vez en cuando, pero el resto, compañeros, pues si de pronto Dios nos da vida y a lo mejor me invitan, de pronto nos conoceremos en sus grados. Una feliz noche, que descansen, se cuidan bastante y hasta el próximo encuentro. Que estén muy bien. Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta Carlos. luego. Perfecto, gracias. Bueno, hasta luego. Ya.